Bueno, buenos días. Nos quedamos a medias con el sermón de Pedro. Yo lo terminé, pero era la idea de dejarlo a la mitad para verlo detenidamente qué pasaba después. Y nos quedamos en un momento bastante interesante porque vimos que la gente que estaba escuchando el barullo de los discípulos hablando en otros idiomas, también el soplo del Espíritu que era ensordecedor, pues llamó la atención de la gente que estaba allí en el día de Pentecostés. Entonces se acercaron al aposento alto para ver qué es lo que estaba pasando. Y la gente, la mayoría, se sorprendía y se maravillaba de, valga la redundancia, de las maravillas de Dios que escuchaban en su propio idioma. Y es interesante, o más bien es increíble, que a pesar de todo lo maravilloso de ese momento, había gente también que decía que estaban borrachos. Entonces Pedro se levanta junto a los 11 apóstoles restantes y dicen: nosotros no estamos borrachos. Esto es obra del Espíritu Santo. Y si estás escuchando las maravillas de Dios en tu idioma, en tu lengua, esto no es por estar borracho, sino porque es el Espíritu que está actuando a través de nosotros. Eso es lo que vimos, y Pedro empezó a hablar también sobre el profeta Joel y cómo relacionaba lo que decía con el Mesías, con Cristo, y qué es lo que había pasado. También acusaba a aquellos que estaban escuchándole de que ellos habían matado a Jesús, de que ellos lo habían crucificado. Pero también vimos que, en cierta manera, nosotros también fuimos partícipes de la muerte de Cristo. Fuimos por nosotros es que Cristo tuvo que morir en la cruz, porque nosotros no somos, ni éramos, ni seremos dignos de alcanzar la salvación por nuestras propias obras, por muy buenos que nosotros seamos. Y lo veremos más detenidamente incluso hoy. Y también hablaba del rey David, de cosas que decía el rey David y de la promesa que el Señor, que Dios le había hecho a David con respecto a su descendencia, que a través de él vendría el Mesías esperado. A través de su descendencia vendría el Mesías esperado. Hoy continuaremos viendo el impacto de este discurso, el impacto de este sermón. Y me gustó la semana pasada pensar que este fue el primer sermón cristiano del mundo. Pedro levantándose y predicando el evangelio de salvación. Claro que Cristo ya de antemano ya lo iba predicando con su propia vida. Pero después de que el Señor fue ascendido, Pedro es el primero que da esta predicación. ¿Cómo reaccionará la multitud ahora con lo que va a seguir diciendo Pedro? ¿Qué implica esto para nosotros hoy? No nos vamos a adelantar, vamos a verlo paso a paso. Primer versículo dice: así que, bueno, la serie de Hechos, claro. Así que, habiendo sido él enaltecido, hablando de Cristo, a la diestra de Dios, y tras haber recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí Pedro está sintetizando todo lo que ha visto, todo lo que ha hablado y vimos la semana pasada. Está sintetizando el propósito por el cual él se ha tenido que levantar. Habiendo sido él enaltecido a la diestra de Dios, cuando ya descendió, ahora está a la diestra de Dios porque ha resucitado con poder, y tras haber recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, Jesús, antes de irse, ya les avisó de que el Espíritu Santo vendría y estaría con ellos, serían bautizados en el Espíritu, vimos, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Está haciendo referencia a el escuchar cada uno en su propio idioma las maravillas de Dios, como vimos en versículos anteriores. Está resumiendo, y gracias Pedro, porque es como una introducción a la predicación. Seguimos leyendo y habla otra vez de David. Y dice: porque David no subió a los cielos. David no era el Mesías. Y vimos la semana pasada cómo David dice que se quedó sepultado. Y hasta aquellos días, la sepultura de David continuaba estando allí. Sus huesos estaban allí. Su carne se descompuso. Pero Cristo no. En Cristo fue abierta esa tumba.
en Cristo fue la resurrección. Y veremos cómo esa resurrección a nosotros también nos afecta por haber creído en Cristo. Dice, vuelvo a repetir, porque David no subió a los cielos, sino que él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que pongas a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Aquí Pedro está haciendo referencia al Salmo 110. Y es interesante porque aquí lo vemos traducido como dijo el Señor a mi Señor. Y en el griego dice Señor es Kyrios, dice dijo el Kyrios a mi Kyrios. Y es como, ¿hay dos señores? ¿Qué dos señores son estos? Bueno, el hebreo en el Salmo se nos especifica. Y es una especificación que a mí, perdonadme la expresión, pero me deja loco, ¿vale? ¿Por qué? Porque el primer Señor, lo vemos en hebreo, diferencia entre los dos señores. El primer Señor que aparece en hebreo, en el Salmo 110, es el tetagrama. Esto es Yod, He, Vav, He. Son las letras hebreas. Aquí lo he puesto en español para que por lo menos entendamos cómo más o menos se pronunciarían esas palabras, esas letras. Que sería como Yahvé. Y el otro Señor es Adonai. Entonces, en otras palabras estaría diciendo, dijo Yahvé a Adonai. Porque Adonai significa mi Señor. Dijo Yahvé a Adonai. ¿Y esto qué significa? ¿Qué trascendencia tiene esto? ¿Qué trascendencia tiene esta diferencia entre estos dos señores? Que ambos son nombres propios de Dios. El judío de aquel entonces, cuando estaba leyendo el hebreo, cuando estaba leyendo los manuscritos, estaba viendo la diferencia. Yahvé y Adonai. Y esto está saliendo por palabra de David, del rey David. Es un salmo de David. ¿Qué es lo que pasa en todo esto? ¿Cuál es el interés o la diferencia o por qué al final se ha terminado traduciendo como Señor ambas palabras? Pues bien, los masoretas fueron unas personas que entre el siglo VI y el siglo X pusieron vocales a los textos del Antiguo Testamento. Antes no había vocales. Solo si encontramos el tetagrama, por ejemplo, Yod, He, Vav, He, no tenían vocales. Las vocales se añadían para que nos entendamos, con puntitos y rayitas encima o debajo de cada letra. O sea, no tenían el A, I, O, U que nosotros tenemos, sino que tenían puntitos y rayitas, y eso era lo que ellos utilizaban para pronunciar las palabras. Porque si no, sería como... No podría pronunciarlo. Pero ¿qué es lo que hacían los judíos antes de todos los masoretas y ponerle todo esto? ¿Qué es lo que hacían? No pronunciaban el nombre del Señor. No pronunciaban el nombre de Dios, por respeto. Entonces, cuando veían el tetragrama, directamente decían Adonai. Veían Yahvé y decían... Ellos se tomaban exageradamente el de no tomar el nombre de Dios en vano. Pues ellos se lo tomaban exageradamente. No lo pronunciaban. Preferían decir Adonai. Entonces, los masoretas, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, para diferenciar... Vamos a ponerle vocales, las vocales de Adonai. ¿Y cómo quedaría? Yahovai. Que después, con el tiempo, si os suena Yahovai, Jehová, que nadie me tire piedra, ¿vale? Pero voy a explicarlo. Es una mala pronunciación del nombre de Dios. ¿Por qué? Porque fueron los masoretas que pusieron las vocales de Adonai en el nombre de Yahvé. ¿Y qué es lo que encontramos en nuestras traducciones más recientes? Que ya no ponen Jehová, que ponen el Señor, o ponen Yahvé, porque es una más parecida a cómo podría pronunciarse en el origen. Entonces, los masoretas pusieron eso, pero claro, los que estuviesen leyendo el Salmo, como Pedro, dirían Adonai, aunque viesen Yahvé. Dijo Adonai a mi Adonai. Ambos son nombres de Dios, pero
interpretándolo como Pedro lo está interpretando, el primero está haciendo referencia a Dios Padre y el segundo a Adonai, al Kyrios, al Señor que iba a restaurar la relación entre Dios y los hombres. Entonces podríamos traducirlo como: dijo el Padre a mi Señor, al Hijo, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora lo entendemos mucho mejor. Ahora podemos captar el significado que estaba transmitiendo Pedro. Aquí vemos que el Mesías es Adonai. Aquí está diciendo Pedro que Cristo es Dios. El título Adonai, el título Kyrios, no era para cualquiera, era para Dios. Y Pedro está diciendo lo que decía David, estaba haciendo referencia a Jesús, el Cristo. ¿Por qué? Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que Dios, que el Dios Padre, ha hecho Señor, ha hecho Adonai y Cristo y Mesías a este Jesús a quien vosotros crucificasteis. Imagínate enterarte que acabas de cargarte a Dios. Pues eso hemos hecho. Hemos matado a Dios. Pero ¿dónde viene lo importante? Que la muerte no pudo con Cristo. Resucitó al tercer día. Y eso es lo que creemos y esa es la convicción que nosotros tenemos. Y que sabemos que Cristo no murió en vano. Que Cristo no quedó sepultado, como veíamos con David, sino que su carne no se descompuso. Cristo resucitó. Y ahora está a la diestra del Padre. Me vuela la cabeza al ver las evidencias de que Cristo es Señor, es Adonai y es Cristo, Mesías, el ungido. En otras palabras, Dios ha dejado su gloria por hacerse uno como tú y como yo, para morir en la cruz, pero resucitar al tercer día. Eso es poder y lo demás son tonterías. Seguimos adelante. Y dice, versículos 37, oídas, ya ha terminado Pedro el discurso, oídas estas cosas y compungido su corazón, estremecido, ¿vale? Una palabra más que entendamos. Preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Recordamos cuál fue la primera reacción o las primeras reacciones? La primera era de interés. ¿Qué significa esto? Y la otra, están borrachos. Es decir, totalmente en desaprobación, rechazo absoluto. Pero si nos quedábamos en ese interés, es lo que pasa en la vida de una persona cuando quiere acercarse a la verdad. Primero, ¿qué quiere decir todo esto? Y empieza a investigar y buscar. Y cuando entienden quién es Cristo, no quién fue, sino quién es, porque sigue vivo, entonces viene la pregunta, y ahora que he entendido que por mí ha muerto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debemos hacer? Y es una evolución del pensamiento humano cuando empieza a conocer la verdad de Dios. ¿Qué debemos hacer? Y Pedro, convencido y asegurándolo, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Cristo, para perdón de los pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. La promesa es para vosotros, judíos, para vuestros hijos, judíos, y para todos los que están lejos. No solo para el pueblo judío. Es decir, dice Pedro y aclara, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Y esto podríamos interpretar de llamar de tú sí, tú no, tú sí, tú no. A ti te llamo, me caes bien, a ti no te llamo porque me caes mal. Pero es que en realidad está diciendo que para cuantos el Señor nuestro Dios llame, volviendo a lo otro, para los judíos, para sus hijos y para todos los que están lejos.
No para unos cuantos. No para un grupo selecto. Para todos. Entonces, ¿a quién está llamando Dios? A toda la humanidad. Todo el mundo, sea hombre, sea mujer, sea adulto, sea niño, sea anciano, está llamado por Dios al arrepentimiento. Una llamada que es: ¿me dejas pasar? Todos estamos llamados al arrepentimiento. Pero yo soy el que abre la puerta. Yo decido si dejar entrar o no. Y diciéndolo así me duele en el corazón. Porque claro, la mayoría de aquí seguramente hayamos abierto la puerta al Señor. Pero ¿y si yo hubiera decidido no abrir esa puerta? Es que si yo miro detrás de esa puerta de ahí, del local, hay mucha gente que no ha abierto la puerta al Señor. Y que están llamados al arrepentimiento igual. No me puedo quedar con los brazos cruzados. La ley que vemos en el Antiguo Testamento, específicamente en los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, nos señala, nos condena, nos dice: tú no eres digno. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Has mentido? Muerte. ¿Has dicho falso testimonio? Muerte. ¿Has robado? Bueno, es una goma de borrar. Muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo ha muerto a favor de nosotros y ha resucitado. ¿Y cuál es la importancia del bautismo que está diciendo Pedro aquí? El bautismo de Juan el Bautista era para el arrepentimiento, estaba preparando el camino para el Mesías. Ya lo vimos al principio, cómo era ese bautismo de Juan. Era la preparación para la venida de Cristo. Pero ahora, la diferencia que hay, antes simplemente era Juan bautizaba para arrepentimiento, para el perdón de pecados, punto y final. Pero aquí está diciendo: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Cristo, para perdón de los pecados. ¿Qué se ha añadido? En el nombre de Jesús, el Cristo. En el nombre de Jesús, el Mesías, el ungido de Dios. El que fue calificado perfecto, no por los hombres, porque lo crucificamos, sino por Dios. Él es Cristo y Mesías. Él es Señor, Él es Adonai y Mesías. Él es. Y no hay otro. Ahora este bautismo es arrepentimiento en Cristo. Ahora es Cristo el que me perdona. Hay que entender que el bautismo no es mágico, ¿vale? Es un símbolo que nosotros hacemos. ¿Y qué es ese símbolo? Que yo me uno juntamente a Cristo en su muerte. Porque Él murió, yo también he muerto. Pero no solo he muerto, sino que al igual que Él resucitó, nosotros resucitaremos a una nueva vida en Él. Ese es el símbolo del bautismo. El bautismo en sí no tiene poder, pero es una forma de mostrar a todo el mundo que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ya he muerto a mis pecados, ya he muerto a mis errores, ya he muerto a mi pasado. Ahora vivo para Cristo. Ahora vivo en Cristo. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Cristo. Ya vimos de dónde venía la palabra bautizar. Baptizo en griego. Y literalmente es sumergir, hundir. En otras palabras, sumérjase cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo para perdón de los pecados. Es a través de Cristo. No es a través de otra cosa. No es a través de las buenas obras. No es a través de que yo no he pecado nunca. ¡Mentira! Si yo soy el primero que peca todos los días. Que instintivamente, aunque yo me controle, no puedo evitar ponerme nervioso en el coche porque el que está delante mía se ha saltado, ceda el paso. Y lo que quiero es que... Y aunque no lo diga, lo estoy pensando. No hay nadie bueno en el mundo, sino solo Cristo, que fue perfecto y cumplió la ley a rajatabla.
Lo que nosotros no podíamos cumplir, Cristo lo cumplió al dedillo. Romanos 6, 3, 5 es mucho después de lo que pasa en este momento. Es Pablo escribiendo a la iglesia en Roma. Dice, lo tengo aquí ya para que lo podamos leer todos juntos. Dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo somos sepultados juntamente con Él en su muerte, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si hemos sido plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aquí hay mucha teología, ¿vale? Pero no vamos a centrarnos en la teología, sino en el poder que hay en aceptar a Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, y creemos en Él y lo que Él ha hecho, nos hacemos semejantes a lo que Él hizo. Él murió, yo he muerto. Él resucitó, yo resucitaré. Eso tiene un poder increíble. Eso da una esperanza increíble que solo ha podido ser porque Dios dejó su gloria y se encarnó en un hombre para hacerlo todo perfecto y morir a favor nuestro. Se me ponen los pelos de punta ante estas afirmaciones, porque el Dios poderoso que ha creado el universo lo ha dado todo por nosotros. Ha entregado su propia vida por amor a nosotros. Porque si hemos sido plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Jesús ha muerto a nuestro favor. Esto no es solo para judíos, como hemos visto. Esto no es solo para sus hijos, sino para todo el mundo. A través de su muerte, el que cree en Él también muere al pecado. Y a través de su resurrección, el que cree en Él también resucitará en una nueva vida. Este hecho de morir y resucitar juntamente con Cristo, el cual simbolizamos en el bautismo, es lo que queremos transmitir al mundo. Es una realidad espiritual que ocurre por la fe. Es por fe. Si nosotros no tenemos esa fe, no depositamos esa fe, por mucho que yo intente entenderlo intelectualmente, no voy a entregar mi vida a Cristo. Porque es solo intelecto. Es por fe. Hay evidencia de que Cristo vino al mundo. Hay evidencia de que murió en la cruz. Hay evidencia de que Cristo resucitó a través de los apóstoles, de los discípulos que lo vieron una vez resucitado. Hay evidencia de que un grupo de personas no seguiría a alguien después de muerto porque también los perseguirían a ellos. ¿Por qué darían su propia vida por algo que es mentira? Hay evidencia en las personas que siguieron a Cristo y que su mensaje ha llegado hoy. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora el que se arrepiente y ha muerto juntamente con Cristo por la fe, recibe el don del Espíritu Santo. Y no malinterpretemos eso del don del Espíritu Santo. Hay veces que lo hemos espiritualizado demasiado. Don significa regalo. Es el regalo de recibir al Espíritu Santo. Ahora, al creer yo en lo que ha hecho Cristo por nosotros, el Espíritu Santo mora en mí. Y es Él el que me lleva. Es Él el que me hace conciencia de pecado. El que me hace consciente de lo que estoy haciendo mal. Es Él el que me guía para perfeccionarme hasta el día del Señor. Hasta que Él vuelva a por su iglesia. Continuando, para ir terminando los últimos versículos. Dice, con otras muchas palabras daba testimonio y los exhortaba, Pedro, diciendo,
poneos a salvo de esta perversa generación. Los que aceptaron su palabra fueron bautizados. Aquel día se añadieron alrededor de 3.000 personas. 3.000 personas. Me da igual si fueran 2.900 o 3.100. Alrededor de 3.000 personas. ¿Sabéis lo que son 3.000 personas? Es una multitud. No son 100. No son 120, como veíamos que había en el aposento alto, al principio de Hechos. Son 3.000 que creyeron en lo que Pedro estaba diciendo. No a Pedro, sino lo que Cristo había hecho. En quién era Cristo. Y mostraron al mundo que su vida había cambiado. Ahora me bautizo para que la gente vea que ya no vivo yo, que muero juntamente con Cristo, porque el Mesías ha venido para rescatarme. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Os imagináis que ahora de repente salimos y la gente empieza a tener interés? Moncloa empieza a tener interés. Se acercan por la música, por lo que estamos hablando, por la armonía que hay con los hermanos, y se acercan. Oye, ¿qué significa esto? Y les explicamos el mensaje de salvación y nos dicen, ¿y qué debo hacer? Y de repente se convierte en 3.000 personas. ¿Tú crees que puede pasar? Amén. Amén. No hay corazón más duro, más blando. Hay corazones duros que el Espíritu Santo tiene que moldear y trabajar. Pero nosotros también dejarnos usar por Él para alcanzar al mundo, para Cristo. Nosotros somos quien Dios usa para transmitir ese mensaje. Y como veíamos con la almendra, cómo se planta la almendra, las personas tienen que ir y plantar la semilla. Nosotros, que tenemos la semilla, la buena semilla, tenemos que plantarla. No está en nuestra mano que la gente se convierta. No está en nuestra mano que la gente diga, me creo todo lo que tú dices. Está en nuestra mano en plantar la semilla, como hizo Pedro. Y decir, nosotros no estamos borrachos. Nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. A todos les sobrevino temor ante las muchas maravillas y señales que los apóstoles realizaban. Quienes habían creído se mantenían unidos y lo compartían todo, y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Las consecuencias de creer en Cristo. Ya no son como antes. Probablemente en ese día de Pentecostés, cada uno iba por su cuenta. El que era comerciante estaba preocupado en vender lo que había traído. El que era padre de familia estaba preocupado porque su familia tuviese el sustento de ese día. El que fuera madre estaría preocupada en cuidar de su familia. Cada uno vivía para sí. Pero cuando conocemos a Cristo, se forma una familia. Y esa familia está unida en oración, compartiendo, en comunión, con alegría. Porque lo que nos une a pesar de nuestras diferencias es que hemos creído en Cristo como Señor, como Adonai y Mesías. Eso es lo que nos une. Porque yo a lo mejor no me gusta el fútbol, pero a ti sí. Entonces ya no hay comunión. Sí que la hay. Porque hay una cosa que nos une y que no puede separarnos. Que somos hechos hijos de Dios, gracias al único Hijo de Dios. Eso es lo que nos une y eso es lo que queremos, que el mundo que todavía no conoce a Cristo también se una a nosotros y que la familia siga creciendo.
Yo no sé cómo está tu corazón hoy. Si estás desanimado porque puedes decirme, Isa, es que yo nunca he compartido el Evangelio. Eso es lo que tú crees. Pero si tú eres fiel al Señor, tu vida es un testimonio vivo de lo que Cristo hace en la vida de las personas. ¿Por qué digo esto? En los siguientes textos dice: todos los días con perseverancia y unánime se reunían en el templo y partían el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y tenían el aprecio de todo el pueblo. Sus vidas eran un testimonio a los que estaban alrededor. Tenían el aprecio de todo el pueblo. La gente nos ve. La gente ve cómo somos. Y ven el reflejo de Cristo, no por nosotros, sino porque Él vive en nosotros. Porque nosotros vamos a seguir fallando, nos vamos a seguir equivocando, vamos a seguir pecando. Pero ya el pecado no nos domina. Ahora somos de Cristo. Y eso lo ve la gente. Veían cómo estaban juntos, cómo lo compartían todo, cómo estaban alegres los unos con los otros. Y el pueblo los apreciaba. Moncloa nos aprecia. Ese tiene que ser nuestro llamado. Ya es nuestro llamamiento. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. A todas las naciones. Empecemos en Moncloa. Sigamos en Segovia. Vayamos a Toledo. Vayamos a Andalucía. Os sorprendería gratamente. Vayamos hasta el fin del mundo, predicando el Evangelio que da esperanza, que da salvación. Amén.